Hola, amigas y amigos de YouTube. Yo soy Jimena, psicóloga, maestrante en psicoanálisis y espero que te guste mucho esta lectura. Vamos a terminar con la última parte de el primer sueño de Dora. Ya me dicen en sus comentarios qué opinan de este caso. Me encantaría escuchar sus opiniones. Yo ya les daré la mía, lo podrán ver en el último video al final de el caso Dora cuando terminemos de leerlo y les haga todo mi interpretación y bueno, lo que yo opino personalmente al respecto de este caso. Nos habíamos quedado en la página 76 después de que dice que el sueño de Dora le vuelve a comprobar que las cosas no son de otro modo. Así que bueno, vayamos a ello. Concedo que existe toda una clase de sueños cuya incitación proviene de manera predominante y hasta exclusiva de los restos de la vida diurna. Y opino que aun mi deseo de llegar a ser por fin profesor extraordinarius habría podido dejarme dormir en paz aquella noche si el cuidado por la salud de mi amigo no se hubiera conservado activo desde el día. Pero ese cuidado no habría producido ningún sueño. La fuerza impulsora que le hacía falta a éste tenía que ser aportada por un deseo. Incumbía a la preocupación el procurarse tal deseo como fuerza impulsora. Para decirlo con un símil. Los símiles del señor Freud no siempre me parecen los mejor, pero a ver qué nos dice el señor Freud. Es muy posible que un pensamiento onírico desempeñe para el sueño el papel del empresario. Pero el empresario que, como suele decirse, tiene la idea y el empuje para ponerla en práctica, nada puede hacer sin capital. Necesita de un capitalista que le coste el gasto. Y este capitalista que aporta el gasto psíquico para el sueño es en todos los casos, e inevitablemente, cualquiera que sea el pensamiento diurno, un deseo que procede del inconsciente. Bueno, está bien. Me gustó. Quien haya aprendido a conocer la fina estructura de esos productos que son los sueños, no se sorprenderá si halla que el deseo de que el padre sustituyera al hombre tentador no trajo el recuerdo de un material infantil cualquiera, sino justamente de aquel que mantenía también las relaciones más íntimas con la sofocación de esta tentación. En efecto, si Dora se siente incapaz de ceder al amor por ese hombre, si llega a reprimirlo en vez de entregársele, con ningún otro factor se entrama esta decisión de manera más íntima que con su prematuro goce sexual y sus consecuencias, el mojarse en la cama, el catarro y el asco. Una prehistoria sí puede, según cuál sea la sumatoria de las condiciones constitucionales, ser el fundamento de dos tipos de conducta hacia el reclamo de amor en la edad madura, o bien la plena entrega a la sexualidad sin resistencia alguna y lindante con lo perverso, o bien, por reacción, su desautorización y la contracción de una neurosis. La constitución de nuestra paciente y el nivel de su educación intelectual y moral habían dado el envío para esto último. Quiero señalar todavía, en particular, que a partir del análisis de este sueño hemos tenido acceso a detalles de las vivencias de eficacia patógena que de otro modo no habrían sido asequibles al recuerdo, o al menos a la reproducción. Según se vio, el recuerdo de la mojadura en la cama durante la niñez ya había sido reprimido. En cuanto a los detalles del asedio por parte del señor K, Dora nunca los había mencionado, no se le habían ocurrido. Haré algunas observaciones más sobre la síntesis de este sueño. El trabajo del sueño comienza la siesta del segundo día tras la escena en el bosque. Después de que notó que ya no podía cerrar más con llave su habitación, entonces se dijo: aquí corro serio peligro, y se formó el designio de no permanecer sola en la casa, de partir con su papá. Este designio devino susceptible de formar un sueño porque pudo continuarse en el inconsciente. Ahí tuvo su correspondiente. Convocó al amor infantil por el padre como protección contra la tentación actual. La vuelta, revolución, que así se consume en ella, se fija y la lleva hasta la postura subrogada por la hilación hipervalente
de pensamiento. Celos por la señora K a causa del padre, como si estuviera enamorada de él. Luchan en ella la tentación de ceder al hombre que la corteja y la renuncia compuesta a hacerlo. Esta última está compuesta por motivos de decoro y prudencia, por emociones hostiles como resultado de la revelación de la gobernanta, entre paréntesis, celos, orgullo herido, eh, véase infra en la página 93, cierra paréntesis, y por un elemento neurótico, la repugnancia sexual a que estaba predispuesta y que tenía raíces en su historia infantil. El amor hacia el padre, llamado para protegerla de la tentación, proviene de esta historia infantil. El sueño muda el designio de refugiarse en el padre. Ha hincado en el inconsciente, en una situación que muestra cumplido el deseo de que el padre la salve del peligro. Para ello es preciso hacer a un lado un pensamiento que estorba, pues es el padre quien la ha expuesto a ese peligro. De la emoción hostil hacia el padre, entre paréntesis, inclinación a la venganza, aquí sofocada, tomaremos conocimiento como uno de los motores del segundo sueño. De acuerdo con la condición en que se forman los sueños, la situación fantasiada se escoge de suerte que repita una situación infantil. Es un triunfo singular que se logre mudar una situación reciente, justamente la que ocasionó el sueño, en una situación infantil. En nuestro caso, ello se consigue gracias a una pura contingencia del material, tal como el señor K apareció ante su sofá y la despertó. A menudo solía hacerlo su padre en la niñez. Toda la vuelta puede simbolizarse certeramente sustituyendo en esta situación al señor K por el padre, pero el padre en aquel tiempo la despertaba para que ella no se mojase en la cama. Este mojar pasa a ser determinante respecto del resto del contenido onírico, en el cual, empero, solo estaba subrogado por una alusión distante y, por supuesto, el opuesto de mojadura, de agua, fácilmente puede ser fuego, quemar. La contingencia de que el padre, al llegar a aquel lugar, expresara angustia frente al peligro de fuego, contribuye a decidir que el peligro del cual el padre la salva sea un incendio. En esta contingencia y en el opuesto a mojadura, se apoya la situación escogida de la imagen onírica. Hay un incendio. El padre está frente a su cama para despertarla. La preferencia casual del padre no habría conquistado esta importancia en el contenido del sueño si no armonizara tan excelentemente con la corriente afectiva que triunfó, la que a toda costa se empeña en que aquel sea el auxiliador y el salvador. Él vislumbró el peligro, no bien llegó y tenía razón. Entre comillas, en realidad había expuesto a la muchacha a ese peligro. En los pensamientos oníricos, la mojadura recibe, por vinculaciones fácilmente discernibles, el papel de un punto nodal para varios círculos de representaciones. Mojadura no pertenece solo al mojarse en la cama, sino al círculo de los pensamientos de tentación sexual que, sofocados, están presentes tras este contenido onírico. Ella sabe que hay también un mojarse a raíz del comercio sexual, que en el coito el hombre regala a la mujer algo líquido en forma de gotas. Ella sabe que el peligro reside justamente en eso, que es asunto de ella precaverse de que los genitales le sean mojados. Con mojadura y gotas se abre al mismo tiempo el otro círculo asociativo, el del asqueroso catarro, que en sus años más maduros tiene sin duda el mismo significado vergonzoso que el mojarse en la cama en la niñez. Mojado tiene aquí el mismo significado que ensuciado. Los genitales que deben mantenerse limpios ya han sido ensuciados por el catarro. Por lo demás, lo mismo le ocurrió a su mamá. Parece comprender que la manía de limpieza de su mamá es la reacción contra este ensuciamiento. Ambos círculos coinciden en uno. La mamá ha recibido las dos cosas del papá, la mojadura sexual y el flúor que ensucia. Los celos hacia la mamá son inseparables del círculo de pensamiento del amor hacia el padre, llamado aquí como protector. Pero este material no es todavía susceptible de figuración. Ahora bien, si se halla un recuerdo que mantenga con los dos círculos de la mojadura una relación parecidamente buena, pero evita lo chocante, ese será el que podrá tomar sobre sí la subrogación en el contenido del sueño. Tal recuerdo se encuentra en el episodio de las gotas, que la mamá deseaba como alhaja. En apariencia, el enlace de esta reminiscencia con los dos círculos, el de la mojadura sexual y del ensuciamiento, es exterior, superficial, mediador por las palabras, pues gotas se usa como cambio de vía,
como palabra de doble sentido, y alhaja, en lugar de limpio, en su opuesto, algo forzado a ensuciado. En realidad, puede pesquisarse los más sólidos enlaces en cuanto al contenido. El recuerdo proviene del material de los celos hacia la mamá, celos de raíz infantil, pero proseguidos hasta mucho después. A través de ambos puentes verbales, todo el significado que adhiere a las representaciones del comercio sexual entre los padres, cambio de página, de la contracción del flúor y de la martirizadora manía de limpieza de la mamá, puede ser transferido a una única reminiscencia, la de las gotas alhaja. No obstante, hace falta todavía otro desplazamiento para que todo ello pueda entrar en el contenido del sueño. En este no se recogió gotas, más cercano al originario mojadura, sino alhaja más alejado. Por tanto, al insertarte este elemento en la situación onírica ya fijada antes, pudo decirse, mamá quiere todavía salvar sus alhajas. Ahora bien, en la nueva modificación alhajero, se hace valer la influencia de elementos que provienen del círculo subyacente de la tentación por el señor K. Este no le ha obsequiado alhajas, pero sí una cajita para ella. El subrogado de todas las distinciones y ternezas a cambio de las cuales ella debería ahora mostrarse agradecida, y el compuesto alhajero que ahora se engendra tiene todavía un particular valor subrogado. No es alhajero una imagen usual para los genitales femeninos intactos e impolutos, y no es, por otra parte, una palabra inocente y entonces apropiadísima para ocultar su pensamiento sexual que hay tras el sueño y para aludir al mismo tiempo a ellos. Así, en el contenido del sueño se dice en dos lugares: alhajero de la mamá, y este elemento sustituye a la mención de los celos infantiles, de las gotas, por lo tanto, de la mojadura sexual, del ensuciamiento por el flúor y por otra parte de los pensamientos de tentación actuales y contemporáneos que presionan a retribuir el amor contrario. Y pintaba la situación sexual inminente, anhelada y amenazadora. El elemento alhajero es, como ningún otro, un resultado de la condensación y el desplazamiento y un compromiso entre corrientes opuestas. Su múltiple origen, en fuentes tanto infantiles como actuales, es atestiguado por su doble aparición en el contenido del sueño. El sueño es la reacción frente a una vivencia fresca, de efecto excitador. Va de nuevo esto importante. El sueño es la reacción frente a una vivencia fresca, de efecto excitador, que necesariamente despierta el recuerdo de la única vivencia análoga que ella tuvo años antes. Fue la escena del beso en la tienda, a raíz del cual surgió el asco. Ahora bien, puede llegarse a esta escena asociativamente desde otras direcciones, desde el círculo de pensamiento del catarro y desde el de la tentación actual. Por tanto, hace una contribución propia al contenido del sueño, la que tiene que adaptarse a la situación preformada. Hay un incendio. El beso supo a humo, tabaco, y por eso en el contenido del sueño se huele a humo, y se lo sigue oliendo tras el despertar. Desdichadamente, por inadvertencia, dejé una laguna en el análisis de este sueño. Se atribuye al padre este dicho: no quiero que mis dos hijos, etc. Entre paréntesis, partiendo de los pensamientos oníricos, hay que agregar aquí sin duda, a consecuencia de la masturbación, perezcan. No quiero que mis dos hijos perezcan. Por regla general, tales dichos oníricos están compuestos por fragmentos de dichos reales, pronunciados u oídos. Yo habría debido inquirir por el origen real de este dicho. El resultado de esta averiguación habría complicado más el edificio del sueño, pero también habría permitido conocerlo con mayor transparencia. Debe suponer que este sueño tuvo en él exactamente el mismo contenido que en su repetición durante la cura. No parece necesario. La experiencia enseña que los seres humanos suelen afirmar que ya han tenido el mismo sueño, mientras que en verdad las manifestaciones singulares del sueño recurrente se diferencian por numerosos detalles y otras importantes variaciones. Así, una de mis pacientes me informa que hoy ha tenido de nuevo, y de igual manera, su sueño preferido recurrente. Nadaba en el mar azul. Hendía gozosa las olas, etc. Después se vio, en un estudio más atento, que sobre la base común se agregaba ora tal detalle, ora tal otro.
En una ocasión, nadaba en el mar congelado, en medio de unos témpanos. Otro sueño que ella no procuraba presentar como identificados resultaron íntimamente enlazados con el recurrente. Por ejemplo, ve en una fotografía de tamaño natural al mismo tiempo la parte superior e inferior de la isla de Helgoland, en el mar, un barco donde se encuentran dos personas a quienes conoció en su juventud. Es seguro que el sueño de Dora sobrevino durante la cura. Es seguro que el sueño de Dora sobrevenido durante la cura, tuvo un nuevo significado actual, quizás sin modificar su contenido manifiesto. Entre sus pensamientos oníricos, incluyó una referencia a mi tratamiento. Correspondía a una renovación del designio de entonces, el de escapar a un peligro. Si su recuerdo de que ya en él había percibido el humo tras el despertar no era un espejismo, se admitirá que mi proverbio, donde hay humo, hay fuego, fue introducido muy diestramente en la forma acabada del sueño, donde parece usarlo para sobredeterminar el último elemento. Fue innegablemente una casualidad el hecho de que su última ocasión actual, el cierre del comedor por parte de la madre, a raíz de lo cual el hermano quedaba encerrado en su dormitorio, le aportara un anudamiento con el asedio del señor K. en él, donde maduró aquella decisión cuando no pudo ya encerrarse con llave en el dormitorio. Quizás el hermano no apareciera en los sueños de entonces, de manera que el dicho mis dos hijos llegó al contenido del sueño solo tras la última ocasión. Y aquí vamos a dar por terminado el primer sueño de Dora en la página 82. Todavía nos queda el segundo sueño. Vamos a irnos con el segundo sueño en el siguiente video y lo vamos a hacer todo seguido, el segundo sueño, y después nos vamos al epílogo. Perfecto, pues ya nos queda muy poquito para terminar el caso de Dora, así que bueno, les agradezco mucho haber llegado hasta aquí de este video. Nuevamente les recuerdo, si les gustó este video, pueden darle like, compartirlo, suscribirse a mi canal, donde seguiré subiendo otros textos de Freud y también textos que quieran, nos pueden recomendar y los subo al canal. Muchas gracias por acompañarme en Leyendo a Freud. Que tengan muy bonito día.